Bienvenidos de nuevo aquí a Urban Elite. El día de hoy vamos a hacer la revisión completa de este pantalón de First Tactical que se conoce como el B2 Tactical Pant. Este pantalón está fabricado con 65% de poliéster, 35% de algodón y microfibras de ripstop, lo cual nos va a garantizar que el pantalón no se vaya a deformar con el tiempo, que las costuras no se vayan a ir con facilidad y que la protección y la durabilidad a desgarros sea mucho mayor. Aparte de eso, los colores duren mucho más tiempo en lo que viene siendo lavados en lavadora. El pantalón también viene con su protección en teflón para que sea más resistente al agua y salpicaduras, grasa, barro y todo lo que eso conlleva. Vamos a hacer una prueba visual, vamos a hacer una prueba del teflón y vamos a ver sus cualidades y defectos. Este pantalón, como lo dije, no es un modelo nuevo, pero sí es un modelo que se puede decir que está mejorado por First Tactical y es lo que vamos a ver hoy. Ahora, sin más preámbulo, vamos con el video. Aquí tenemos la etiqueta común y corriente que First Tactical utiliza para la mayoría de sus productos y la etiqueta certificando que viene con su protección en teflón. Vamos a empezar con lo que vienen siendo las costuras. Vamos a empezar por la parte de arriba. En la parte frontal tenemos un botón de clip muy efectivo y tenemos también opción de un botón para que tengamos los dos tipos de seguro. Tenemos cremallera YKK con el logo de First Tactical. Cuando abrimos el pantalón en la parte interna, tenemos la etiqueta, el ID, para poder marcar el pantalón, cosa que ya hemos visto en todos los productos de First Tactical. Tenemos la etiqueta con sus respectivas medidas y aquí es donde vamos a empezar a mirar la calidad del pantalón, que pues, como muchos saben, pues las costuras es lo que determina la calidad. Tenemos el bolsillo de atrás y miren los refuerzos que nos entrega First Tactical. Son sus costuras con refuerzos en diagonal. Aparte de eso, nos va a entregar también refuerzos en lo que viene siendo la entrepierna del pantalón. En la parte frontal tenemos opción de colocar cinturones de cualquier tipo de medida. Hay mucha gente que no sabe esto y podemos encontrar cinturones tácticos o cinturones de uso pesado, como los que vamos a ver acá. Aquí yo tengo un First Tactical y tengo un 511. Entonces, como vemos en los cinturones, tanto el grosor como el ancho de los cinturones son diferentes, pero igual en este pantalón no importa, ya que podemos colocar cualquiera de los cinturones y van a funcionar perfectamente. Eso es una de las cualidades de este pantalón, cosa que en algunos 511, que en algunos Condor, esto ya viene siendo una falencia, ya que estas platinas de acá o son muy grandes o son muy delgadas. Entonces los cinturones de uso pesado, los que se conocen como 5.0, empiezan a bailar. Acá no. Entonces tenemos la opción de poder usar cualquier tipo de cinturón. En los bolsillos principales vemos que tiene una abertura bastante amplia, lo cual va a ser muy cómodo para poder guardar cosas, y el bolsillo llega hasta acá. Entonces tenemos toda esta superficie para poder guardar cosas, lo cual en otros pantalones el ancho de los bolsillos no permite que las cosas se acomoden. Entonces se ve el bulto y ahí es donde las llaves, los celulares empiezan a rayar. Tenemos también este cordón que nos va a ayudar a colocar llaveros, cadenas o algún tipo de sistema de seguridad para poder colgar las llaves, linternas o navajas, dependiendo de lo que lo vayamos a necesitar. Tenemos este bolsillo de acá, donde nos va a permitir colocar ya sea celulares. Obviamente este es un celular, un Rugged de 6.6, bastante grueso, bastante grande,
y cabe perfectamente, así que para otros tipos de celulares no vamos a tener ningún inconveniente, y lo encontramos en ambos lados. Aparte de eso, First Tactical en esta parte de acá, en el bolsillo de solapa, al costado, lo que se conoce como el bolsillo cargo, tenemos esta abertura que nos permite colocar linternas tácticas o algún otro utensilio que tenga clip. Entonces no va a permitir que el pantalón en esta parte de la solapa, que pasa en muchos pantalones de varias marcas, donde se empieza a desgastar y terminamos rompiendo el pantalón. Entonces acá First Tactical, el diseño se ve mucho más limpio, se ve mucho más trabajado, y la durabilidad del pantalón pues va a ser muchísimo mayor. Aquí tenemos la linterna de First Tactical, la grande, y vemos que no tiene ningún inconveniente. Vamos a pasar al bolsillo cargo y tenemos un corte de la solapa que es bastante grueso, lo cual va a ser muchísimo más cómodo de manejar. Esta solapa se parece a las camisas guerreras de los Marines, que viene con un corte frontal, lo cual facilita la apertura y no permite que el bolsillo se empiece a desgarbar, que se empiece a caer y se vea bombacho y se vea grotesco. Este corte permite que eso no vaya a suceder. Tenemos el logo de First Tactical y una pequeña división donde esconde el ancho del bolsillo. Cuando abrimos la solapa tenemos dos de velcro, no trae botones, y tenemos un clip en nylon como el que vimos en el bolsillo principal. Aparte de eso, tenemos en la parte interna del bolsillo cargo tenemos dos bolsillos pequeños, lo cual funciona para poder llevar lo que vienen siendo proveedores de 5.56 9 milímetros. Igual, obviamente lo vamos a poder usar para diferentes cosas, lo que nos brinda mayor opción de organizar las cosas que vayamos a llevar en el pantalón. Ese bolsillo lo encontramos exactamente del otro costado. En la parte media del pantalón vemos estos octágonos con estas costuras donde nos permite colocar rodilleras tácticas internas. Esto es una de las cualidades que tienen estos pantalones. Aparte que colocárnoslos para poder ir a la oficina, para poder salir, se van a ver muy bien. Aquí tenemos una toma mucho más cerca para que podamos ver las costuras donde podemos colocar ese tipo de rodilleras. Aquí tengo las rodilleras tácticas de First Tactical, donde se colocarían en este pantalón. La forma realmente es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es darle la vuelta al pantalón, y aquí tenemos estas entradas. Lo único que hacemos es enrollar la rodillera y ya tendríamos nuestra rodillera colocada para poder utilizar nuestro pantalón. Y como vemos, pues no se notan mucho y podemos seguir llevando nuestro pantalón sin ningún inconveniente.
Aquí vamos a hacer una pequeña comparación, como les había dicho, del tipo de diseño del pantalón. Aquí en este lado tenemos el Condor Sentinel, que igual si no han visto el video, abajo en la descripción de este video les dejo el link. Y aquí en este lado tenemos el First Tactical B2. En la parte del bolsillo principal vemos que nos ofrece la protección de bolsillo para poder colocar accesorios, navajas con clip y que el borde del pantalón no se vaya a deteriorar. Y miren, la protección del pantalón de acá solamente viene hasta la mitad del bolsillo, porque si no se empieza a producir este desgaste que tenemos acá. Y como vemos en el Condor, las costuras se ven un poco rústicas en la parte interna del bolsillo, mientras que en First Tactical esta misma protección la vamos a encontrar en todo el pantalón. Ahora, si vemos la costura interna, miren, la costura interna es muchísimo más pulida, con mejores terminados, y la protección va más hacia el fondo, o sea, es mucho más gruesa que lo que podemos encontrar en los pantalones de Condor. Ahora vamos a hacer una comparación de lo que vienen siendo los pantalones por los costados, lo que viene siendo el bolsillo cargo. Según First Tactical, ha visto que pues esta clase de bolsillo no es muy utilizable, y fuera de eso, lo que viene siendo el tallaje del pantalón queda mucho mejor en este que en este, mientras que en estos pantalones, y también lo digo porque hay muchos clientes que me han escrito que les queda el pantalón muy ancho, muy embombado, mientras que en los First Tactical se ve un poco más limpio, como si fuera de traje. Ya pasando al bolsillo cargo, miren el deterioro de este Condor y miren el tipo de solapa que viene del bolsillo. Viene completamente al revés el corte, mientras que en First Tactical viene de frente. Miren lo que pasa cuando nosotros guardamos cosas en este bolsillo. Acá no viene con la abertura que nos entrega First Tactical, y miren lo que pasó. Esto me pasó por estar cargando objetos así, y miren lo que pasa, se empezó a ir el bolsillo. Aquí vemos el bolsillo de las rodilleras tácticas, que es un trabajo concreto, es un trabajo cuadrado, mientras que el de First Tactical viene en octágono, que es un trabajo mucho más limpio con líneas de ripstop, lo cual visualmente se ve mucho más elegante en este tipo de pantalones. Ahora, otra de las cualidades del pantalón de Condor es la cantidad de bolsillos que el pantalón incorpora. First Tactical sacrifica tela y sacrifica espacio para que el tallaje se vea mejor, mientras que Condor convirtió este pantalón en un pantalón que sea muy táctico, muy estratégico. Entonces también tenemos un bolsillo pequeño en la parte de la canilla para que podamos llevar otros objetos. A nivel de calidad de telas, obviamente el First Tactical es muy superior. Los terminados y los refuerzos son muy superiores a lo que podemos encontrar en otras marcas. Hay que tener en cuenta, y sé que me lo van a decir en comentarios, que hay pantalones en ripstop, en cordura, de 511 y de Condor. Sí, obviamente, pero aquí lo que estamos mirando es el diseño de este pantalón táctico, que la mayoría de los pantalones de este diseño vienen así. Espero el video haya sido de su agrado. No olviden compartirlo para que podamos seguir creciendo como comunidad. No olviden que compartir este video lo podemos hacer por Facebook, por aplicaciones de chat. Si quieren adquirir esta clase de artículos, lo pueden hacer aquí con nosotros en Urban Elite. Y lo más importante,
manténganse preparados y cuiden de los suyos.